están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy ya tenemos más personas conectadas, ¿verdad? Ya estará como la mayoría. ¿Qué creen ustedes? Aún falta, licenciada. Todavía faltan. ¿Cuántos más o menos son? Esperemos que sí, licenciada. En el semestre pasado éramos un poquitito más de 100. Pero era... pero sí era el tercero, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra primera clase viendo y algunos puntos de vista. La pantalla, por favor. Sí se ve, licenciado. Ok, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con esta frase filosófica referente a un tema social. Entonces me gustaría que dieran su punto de vista referente al mismo. ¿Quién quiere ayudarme a leerlo y luego dar su punto de vista? ¿No hay? A ver, pues vamos a hacerlo democráticamente. José, muchas gracias, José. Serás el primero y luego que pase Mónica Melisa. Y por último, Lourdes Yadira. Ok, por favor, José. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Lo primero en lo que yo pienso es una frase que llevo en mi cabeza mucho tiempo, y es que los grandes cambios siempre sugieren la muerte, que la verdadera revolución está en los pequeños cambios. Ay, qué profundo, José, pero tienes razón. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Y bueno, las dos señoritas que les indiqué. Desde mi punto de vista es como que si le pegan a un niño, no es como que él no lo vuelva a hacer las cosas que hizo, sino que más bien porque le pegaron, lo puede volver a hacer, ¿me entiendes? Entonces la violencia en sí pues no funciona, ¿verdad? Porque bien se pueden hablar las cosas y se pueden resolver. Muchas gracias, muy amable. Y por último, la última compañera. Buenas tardes, licenciada. Mi punto es sobre de que hay padres que no hablan con sus hijos de manera adecuada porque ellos ni comprenden lo que están haciendo ni lo que hacen. Es de que los papás si vienen y les pegan en vez de hablarles y decirles que no hagan esto y esto, porque actualmente que solo es de violencia y no hablarle a sus hijos. Gracias. Okay. Muy amable, muchas gracias. Los puntos de vista son muy asertivos. Esta frase de Luther King, un gran activista de los derechos, y él estaba en contra de la discriminación, nos indicaba mucho sobre la violencia, ¿verdad? ¿Y qué más que un problema de discriminación, que es de los principales que causa tantas molestias a nivel social y a nivel humanista? Cuando nosotros vemos los vejámenes en los que las personas son sometidas, nosotros quisiéramos verlos de una forma distinta y poder ayudar, ¿verdad? Pero hay momentos en los que en realidad todo se sale de las manos, principalmente de los padres de familia, cuando vemos sufrir a nuestros hijos. No nos gustan que los molesten, no nos gustan que les digan nada, y al darles la solución, mijo, si te están pegando en la escuela, dales vos más duro. ¿Será que esta será la solución perfecta para evitar que el niño siga siendo vulnerado? ¿Quién levantó la mano? No, Lisa. Exactamente. ¿Quién levantó la mano? Perdón, es que no puedo ver cuando presento. Exacto. Y saben, eso lo único que crea es más problemas, porque
Después se meten los hermanos grandes, se meten los papás, ya los enfrentamientos son entre adultos. Un problema tan sencillo que se pudo haber resuelto en la escuela, lo hicieron a agrandecer de una manera fuera del control de los demás. Y lo que hace es que lamentablemente, lejos de buscar la solución, estén más personas involucradas. Por favor, Gustavo. ¿Ya no, Gustavo? Ok. ¿Me escucha? Sí. Ahí está, disculpe. No sé si vio el caso en México, donde llegaron dos papás a pelear con la maestra de kindergarten, y el papá le saca la pistola a la maestra y la hace que la arrodille enfrente del niño. ¿En serio? Sí, fue un caso hace como 15 días que pasó eso. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Se dan cuenta en esas situaciones. Miren, de verdad, ser docente no es muy fácil. Nada fácil. Y no es fácil porque obviamente estamos ayudando en la educación de los niños, no en la crianza, que son cosas muy distintas. Estamos tan mal acostumbrados de que en las escuelas le tienen que enseñar a uno, pero le tienen que enseñar lo que usted crea que para su bienestar es lo correcto. Yo he trabajado en algunas escuelas donde son lugares vulnerables, donde lamentablemente estudian hijos de trabajadores que hacen un mercadeo ilícito. Entonces, ellos llegan a la escuela, obviamente, y son tratados como todos los niños. Es bien complicado cuando los padres de familia, es que la maestra la lleva con él. No lo quiere porque es mi hijo. O sea, en realidad, hijo de un gran mafioso, hijo de un gran educador, hijo de un gran sacerdote, hijo de un gran pastor, para nosotros es un niño. No es el hijo de, que son cosas muy distintas que en su casa sí lo ven, ¿verdad? Porque para eso trabajan los papás, para eso se destacan, para eso crean un punto social, pero en la escuela son tratados estrictamente como niños de la edad. Eso es a lo sumo que una maestra se va a fijar, pero no se va a fijar estrictamente hijo de quién es. Entonces, esos problemas que pasan, como el que nos está comentando Gustavo, es que la maestra le pudo haber hablado mal, que la maestra le pudo haber quitado algo y el niño hizo el gran berrinche, pero como en su casa no está acostumbrado, qué sé yo. Yo estoy alucinando porque no he visto absolutamente nada de este caso. Pero considero que parte de estas situaciones o de los problemas que nosotros encontramos en las aulas es ¿verdad? Es increíblemente cómo como papás no nos damos cuenta de que hay dos versiones siempre de una historia. Es que yo le creo a mi hijo 100% porque mi hijo nunca me dice mentiras. A usted, en su casa, por miedo, por temor. Pero su hijo en la escuela, en el parque, en las fiestas, se comporta de diferente manera porque se siente libre. Entonces, siempre van a haber dos historias distintas. Yo veo a su hijo de una forma y ustedes ven a su hijo de otra forma. O recuérdense, pónganse ustedes mismos en ese papel. ¿Cómo se comportan ustedes en la universidad con sus compañeros? ¿Cómo se comportan en Cañas si estuviera abierto o no lo conocen? ¿Cómo se comportan con el grupo de amigos donde ustedes pueden ser lo que ustedes quieran? Entonces, las personas que ustedes logran transmitir son las personas que ustedes quieren ser. Lamentablemente, esta es una sociedad que se llena de máscaras y tenemos una máscara para cada situación o para cada relación, ¿verdad?
Entonces, debemos de tomar en cuenta todas estas actitudes y todos estos parámetros para poder tomar de acuerdo el control de una situación. Es muy importante esto. Entonces, Luther King nos invita a tener esta pequeña reflexión, ¿verdad? Que la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. En nuestro país, en estos momentos, referente a lo que son la elección del presidente o presidenta de nuestro país, ¿verdad? Entonces debemos de considerar varios puntos de vista para poder elegir. No solamente irnos como Vicente, ¿verdad? Donde va toda la gente, sino que debemos de ser un poquito más maduros y más metódicos para buscar lo que nosotros necesitamos. La sociología, según Augusto Comte, en el año de 1883, quien fue el primero que le otorgó un significado al concepto de sociología, tal cual lo conocemos, incidió en que se trata de una ciencia que descubriría las leyes de la sociedad, los comportamientos del ser humano y se estudiaría llevando a cabo métodos que son utilizados en las ciencias físicas. Para el marxista Karl Marx, la sociología podría definirse como una forma de la supuesta teoría del conflicto asociado, con el objetivo del marxismo a desarrollar una ciencia positiva empírica de la sociedad capitalista como parte de la movilización de una clase obrera. La Asociación Sociológica Estadounidense tiene una sección dedicada a este tema. Debemos partir de una definición weberiana, es Max Weber, que fundamental de la sociología nos indica que la sociología es una ciencia que busca comprender por medio de la interpretación a la acción social para explicarla casualmente en su desarrollo y efectos. Para Anthony Gibbons, en el 2006 nos indica que él ofrece en su manual de sociología que es el estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro comportamiento de los seres sociales. Si se dan cuenta, aquí tenemos 4 puntos de vista de diferentes personalidades, diferentes personas que han tenido una vida distinta y cada quien lo va a ver de la forma en la que ellos se han desarrollado, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros conocemos al gran marxista Karl Marx, que su desarrollo tiende a ser en torno a lo que tiene que ver el capitalismo, ¿verdad? Y él nos indica exactamente sobre eso, basado en eso, versa su definición. Para Comte es diferente, ¿verdad? Él es un socialista, humanista, y él cree que es una ciencia en que nos va a descubrir las leyes de la sociedad, el comportamiento del ser humano, que es el que estábamos hablando. Los puntos de vista que nosotros dimos anteriormente, ¿con quién los identifican ustedes de estos 4? A ver, ¿con quién los identifican? En mi caso, con la weberiana. ¿Tú con Weber? Así Ok, es. muy bien. Ajá. Sí, porque tratas de explicar casualmente el desarrollo y sus efectos, ¿verdad? ¿Por qué tendría que haber actuado de esa forma el padre de familia en torno a lo de la maestra, ¿verdad? Imagínate humillar a una persona adulta ante un niño. ¿Cómo se va a crear ese ego de ese niño? Y es algo que nosotros estamos formando, y lo están formando así. Solo veamos esa parte, ¿verdad? ¿Alguien más? Jóvenes, necesito que participen. Ajá.
Para el cuarto, ¿crees tú? Es el estudio de la vida social y sus grupos y sociedades. Sí, puede ser. Recordemos que nuestra vida, ¿verdad? Nuestro entorno es visto de una forma como una empresa. En realidad tenemos varios aspectos que debemos de verificar en ella, ¿verdad? Tienes toda la razón. Muchas gracias. Según esto... Licenciada, Sí, dime. yo me identificaría con Augusto Comte y un poco con Weber. Con Augusto Comte. En el caso de Augusto Comte, recordemos que él era socialista humanista, ¿verdad? Él veía todas las características que se desarrollaban en torno a la sociedad y él tenía mucha confianza, mucha inspiración en torno a todo lo que él pensaba y pasaba frente a él, ¿verdad? Era un poquito más atrayente la forma sin tener la picardía o encauzarla en algún estereotipo. Él únicamente dejaba de ver cómo era el comportamiento de los seres humanos y él decía que cada persona es un mundo y tenía toda la razón, ¿verdad? Porque de un mismo tema nosotros tenemos pensamientos distintos, si se dan cuenta, ¿verdad? Muchas gracias por participar. Aquí tenemos... Licenciada. Cuéntame. Perdón, yo pienso también que sería el cuarto porque como humanos creo que estudiamos sociedades ajenas también, grupos sociales diferentes que podrían ser de otros países para intentar aplicar cosas buenas de esos grupos sociales en nuestros grupos sociales. Exactamente. Exactamente. Ahorita que tú dijiste eso, me recuerda muchísimo algo. ¿Será que estas personas que yo les estaba indicando que tienen un problema, denme un segundito, ¿sí? Perdón, discúlpenme. Les estaba comentando que me viene a la mente un problema que vive nuestra sociedad, según lo que la compañera dijo. ¿Ustedes qué piensan acerca de estas personas que viven en un mundo ilícito y sus hijos nacen ahí? ¿Será que cuando ellos llegan a la sociedad, será que cuando ellos llegan a la sociedad diferente a la donde todo se hace de una forma lícita, los debemos de condenar de un solo? Si su entorno siempre ha sido el mismo. Yo no sé a qué se refiere a condenar. Si se refiere a que si son adultos y hacen algo No, ilegal. a niños. A niños. Niños. Miren, pues, les voy a dar esta, ¿cómo se llama? Los papás son vendedores de drogas. En la colonia donde ellos viven, a eso se dedican. Cuando ellos llegan a una escuela fuera de la zona de esta comunidad, las personas que están alrededor o los mismos niños saben de dónde vienen y los han, ¿cómo se dice? Etiquetado. ¿Será que es correcto? Estamos hablando de niños, no estamos hablando de adultos. No, porque sería justicia por los padres, no por lo que hicieron los padres. Y Por eso favor. Ajá. Dime. Yo pienso que no sería correcto juzgarlo porque es como que los padres son los que están cometiendo el error y ellos aún están creciendo, se están formando, por decir así. Ok. Dime, Eric, y luego Daisy. A mí me parecería que ellos también son en parte víctimas del sistema por la pobreza y las condiciones sociales. Ok, muchas gracias, Eric. Daisy. Yo pienso, licenciada, que no sería justo, pero lamentablemente en la sociedad nuestras bases siempre van a ser los estereotipos, ¿verdad? Entonces también tenemos aquello de decir que por genética, incluso me atrevería a decir yo que a veces en los casos de adopción, muchas veces las personas piensan y repiensan en adoptar
porque no se saben de dónde realmente vienen esos niños, ¿verdad? Gracias, Daisy. Jacqueline. Es que yo pienso que hay dos puntos de vista, licenciada, porque están los padres que entre niños no se van a culpar porque obviamente son niños que no defienden muchas veces el bien y el mal, pero hay padres que dirán, pobres los hijos no tienen culpa de lo que harán los padres, y estarán los padres llenos de estereotipos y prejuicios en la cabeza que dirán van a crecer igual que sus padres. Gracias, Jacqueline. Giovanna. Buenas tardes, licenciada. Sí, haciendo énfasis en lo que había mencionado la compañera Daisy, es que existe como este cierto estereotipo. Si lo miramos así, hasta en las medidas de prevención, la prevención secundaria siempre se enfoca en las personas que es posible que delincan, que son como las áreas de pobreza, los hijos de delincuentes. Decía la última compañera, más que todo los juzgan por ser hijos de delincuentes, pero también hay que tener cierto punto que hoy en día muchos menores de edad delinquen. Y todo esto porque supuestamente no llegan a tener responsabilidad penal. Entonces, uno mira la condición de que tanto menor de edad cometiendo delitos y los padres también cometen delitos. Entonces, todos optan por tener como esa ideología, ¿va? Mantener ese estereotipo. Exactamente. Fíjense que los puntos de vista de ustedes son bastante asertivos, pero en conclusión, a nosotros, en el caso de nosotros los maestros, nos pasa continuamente esa situación de ver o de explicarles a los niños, a los mismos niños, ¿verdad? Que los trabajos no tienen absolutamente nada que ver con esto, ¿verdad? Se los digo porque, mire, hace unos días acaba de pasar yo trabajo cerca del instituto donde mataron a un joven. Y rápido, hasta las noticias, las noticias fueron dispersas, distorsionadas, no fue como pasó. Entonces nosotros siempre debemos de tomarnos el tiempo y la molestia, o tal vez la madurez de no a la ligera exponer a nadie, ¿verdad? Porque no conocemos en realidad la vida detrás de. Esa sería una situación. Otra sería de ¿por qué vamos a etiquetar a un niño? Sin embargo, como lo dijo Daisy, lamentablemente hay familias que viven con estereotipos, ¿verdad? Y estas hacen que se excluyan a muchas personas, y estas personas lo único que quieren es salir de donde están. ¿Cómo vamos a apoyar nosotros a alguien que salga de un lugar si en realidad nosotros mismos somos los que los condenamos, orillándolos a los lugares donde ellos se van a mantener siempre a salvo? ¿Verdad? Nosotros somos parte de la culpa de esta situación. Ese es un problema social continuo que se vive aquí en Guatemala. Es constante. Aunque ustedes no lo crean, es constante. Usted diga, mire, yo vivo en tal zona. Ay, Dios mío, le dejan de hablar un montón. No sé si ustedes se han dado cuenta en esa parte. Pero diga usted, yo vivo en tal lugar, un lugar de renombre, y todo el mundo quiere ser su amigo, aunque en realidad no tengan ni la menor idea quién delinque y quién no, ¿verdad? Entonces eso es bastante preocupante, tomarse a la ligera los conceptos que la sociedad nos indica o los problemas sociales que nosotros queremos establecer y formar en esta sociedad guatemalteca que tenemos. Aquí tenemos un mapa mental donde tenemos un cerebro, y este cerebro nos va a indicar que la sociología no solamente es la parte de la sociedad en la que nosotros vemos de una forma de violencia o de problemas culturales, sino que también la sociología tiene diferentes ramas y podría desprenderse de la forma que nosotros podemos verificar en este mapa mental. Aquí tenemos la teoría sociológica, que es la sociología de la educación, todos los problemas que nos pueden pasar en la comunidad educativa. La sociología de la
de la desvelación, la sociología política, la sociología del cambio social, la sociología del arte, la sociología del trabajo y la sociología de la cultura. También tenemos la sociología del medio ambiente y la sociología urbana, que este problema que yo les había dicho anteriormente es un ejemplo claro de esto, ¿verdad? De que cuando nosotros hablamos de cierta zona geográfica, también podría ser como parte de las costumbres, en este caso de los jóvenes que son muy consentidos, que en mi época les decían que eran muy fresas, ¿verdad? Y los que andan con los pantalones hasta abajo, que les decían cholos. Entonces es parte de la sociología urbana. Pero todo esto tiene un contexto y ese contexto es bien complicado entenderlo si no estamos abiertos a esos cambios. Ahorita parte de esto nos lo está dando lo que es la sociología del cambio social, donde estamos viendo a personas del mismo sexo tener, buscar sus propios derechos, ¿verdad? O querer tener ciertas situaciones en cambios distintos que se podrían manifestar, pero recordemos que aún nosotros teniendo una comunidad tan conservadora, no estamos tan acostumbrados a poder verlo de esta forma tan abierta, sino que también necesitamos tener una manera, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo podríamos decir para ser aceptable sin caer en el acuerdo? Porque recuérdense que tampoco el hecho de que aceptemos ciertas actitudes no quiere decir que estemos a que ellas sean. Entonces, esto es lo que logra confundir a la sociedad y por eso hay tanto problema. El hecho de que yo tenga un familiar, que tenga un hermano, porque en esta sociedad, gracias a Dios, ya no hay tanta condena para eso, no quiere decir que yo esté de acuerdo a ciertas actividades, por ejemplo, imponérselas a los niños desde pequeños o que tengan en la educación parte de esto, ¿verdad? Entonces son situaciones muy complicadas y distintas en las que se pueden manejar ciertos aspectos. Los conceptos de sociología del derecho, según varios autores, para Max Weber, el objeto de la sociología son los comportamientos humanos en cuanto se orienten subjetivamente por un ordenamiento jurídico considerado válido, es decir, las regularidades empíricas que han sido motivadas subjetivamente por la representación que los individuos tienen en un orden jurídico válido. Kelsen nos indica que, o sostenía que el derecho es un sistema de normas jurídicas que requieren identificarse en un principio de pluralidad objetiva, que se alcanza atribuyendo a una norma única el fundamento de su validez, norma capaz de demostrar su eficiencia generadora en el pluralismo. Estos conceptos, según lo que es la sociología y el derecho, estos nos están indicando de que sí van a existir normas jurídicas. Nosotros las conocemos y sabemos que debemos de representarlas, pero para eso también, para darle validez, necesitamos conocer e identificar que tienen diversos objetivos. Ahí habla de la pluralidad, de la eficiencia generadora del pluralismo, ¿verdad? No tiene que ser estrictamente o tácitamente una situación para que pueda encuadrar en lo que es una norma jurídica. La sociología del derecho también es conocida como sociología jurídica y es aquella rama que estudia el origen, la diferenciación, la aplicación, las transformaciones, los problemas, la eficacia y todo aquello concerniente a las relaciones entre los derechos y la sociedad. Esto es muy importante verificarlo, ¿verdad? Que nada es estático, todo tiene
una transformación. La sociedad misma no es tal cual la que nuestros abuelos conocieron. Por ende, debemos de reconocer y respetar el pensamiento de esta parte de la cultura, como también la aceptación que vamos a ir teniendo en el presente para poder lograr darle un cambio, una transformación al futuro. Esta es la parte más difícil porque queremos que todo lo que nosotros pensamos pase inmediatamente o todas las personas lo vean de la misma forma que nosotros lo estamos viendo, o que tenga la magnitud del alcance que nosotros estamos verificando en ese momento para que no haya ninguna situación y no vaya a existir problemas posteriores. Los ejemplos de la sociología general son, número 1, la desigualdad. Número 2, la exclusión. La desigualdad nos da la marginación y obviamente nos afecta la salud. La exclusión nos da inmigración y esto obviamente se torna a las partes de que las personas no tengan la oportunidad de educarse o no tengan la oportunidad de tener un crecimiento educativo diferente, ¿verdad? Entonces estos problemas son los que en realidad la sociología nos va a ir enfrascando, identificando o nos va a ir diciendo esto es a lo que usted tiene que apostar. Si usted va de este lado, estos van a ser los resultados. Y si usted quiere seguir por este lado, usted va a tener estas consecuencias. Entonces lo que tenemos que colocar es nuevamente respetar el pasado, entender el presente para poder poseer un buen futuro. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. No podemos cambiar de la noche a la mañana ninguna de las situaciones. No lo podemos hacer. Y esto lo vamos a verificar aparte de los problemas sociales que estamos viviendo. A ver, ¿quién me puede hablar de un problema social en este momento? Y vamos a crear debate, vamos a verificar con todo respeto cuáles son nuestros puntos de vista. A ver, ¿quién me quiere dar un problema social? Adrián Soto. Perdón. Dime. Problema en la salud, licenciada. Problemas de la salud. Ok. Ese es un problema social. Y es un problema social muy duro. Muy, muy duro. A ver, vamos a crear debate. Podría ser, dime, Gustavo. Yo lo estoy viendo en el ámbito del derecho, que realmente se está moviendo muy lento el sistema de justicia en Guatemala. Ok, pero mira, en torno al tema que nos dio Daisy, hablemos de la salud. Creamos debate sobre eso. Sí, la deficiencia en el sistema público de atención médica. Exactamente. La saturación de los centros. Ok, de los centros asistenciales, ¿verdad? ¿Algo más? El alto costo de las medicinas y también la falta de puestos de salud en todas las colonias o en ciertos lugares. Exactamente, exactamente. Ruby, chicas, dime, ¿cuál es tu punto de vista? Ajá, la enfermedad de los riñones. Exactamente. Fíjense que, gracias, en torno a lo que ustedes están hablando, si se dan cuenta, las personas que son afectadas son las personas pobres, de bajos recursos, las que necesitamos un centro de asistencia para ser atendidas, las personas aquellas, las que tienen enfermedades
terminales o enfermedades crónicas como lo son los riñones, ¿verdad? A mí me dio una tristeza tan grande ver las máquinas de las personas de hemodiálisis que en primer lugar no tienen el mantenimiento correcto que deben de tener. Segundo, ¿se han dado cuenta ustedes de que no solamente traen a colación problemas que se pueden resolver de una forma tan fácil si el gobierno, como nos dice Gustavo, que es el encargado que debería de darnos eso, ¿verdad? Porque constitucionalmente nos dice derecho a la salud. El Estado está obligado a velar por nuestra salud. ¿Y qué hace el Estado para nosotros? Absolutamente nada. Hay un hospital general que está haciendo, yo no sé si ustedes tienen TikTok y han visto en los TikTok cuando van los diputados a cada rato a estarles indicando de todos los robos que se dan en los propios hospitales, donde en realidad se necesita de la atención, no digamos la medicina, la atención, que es lo primordial, ¿verdad? Dime, Eric. Fíjese, licenciada, por ejemplo, que aquí en La Verbena la municipalidad supuestamente puso una clínica móvil municipal, y en realidad lo que hay donde debería estar la clínica es un basurero, y se puede decir como el carrito de la clínica, se le rompieron los vidrios, no tiene electricidad, ya está vacío. Imagino que deben de haber personas cobrando por puestos fantasmas como doctores y enfermeras. Imaginemos, esas cosas son las que a nosotros en realidad nos molestan como ciudadanos y nos deberían de poner en una alerta, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos a elegir una autoridad, debemos de pensar muy bien en eso. Yo he visto unos diputados que vuelven a ganar, o un alcalde que vuelve a ganar, y lo único que nos está llevando es el dinero de los cepos. O sea, ya sí es cierto, somos muy mal educados en no, si hay una línea roja, no se parquee, y ahí está la gente, ¿verdad? De necia. Pero también, ¿qué se hace ese dinero? Está bien, somos obligados, porque sabemos que un sistema no se va a mantener solo, se tiene que mantener a través del pago de nuestros impuestos. Pero ¿cómo podemos tener nosotros la certeza de que esos impuestos vayan a llegar a donde deben de llegar y no a los apartamentos de los hijos, no a los apartamentos de los familiares, ¿verdad? Sino que definitivamente deberían de tener un ente que de verdad lleve los recursos a donde corresponden para que podamos tener y evitarnos tantos problemas en nuestra sociedad. ¿Se dan cuenta? Un tema tan pequeñito nos da a nosotros, sí, yo me doy cuenta, sí está pasando, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para ese cambio? Dime, Ruby. Exactamente, Stephanie. Sí, buenas tardes, licenciada. Yo solo quería comentar que relacionado al tema, además de, obviamente, la falta de personal y de edificaciones como tal, pues afecta a la falta de pago, más que todo pues al personal, y yo pienso que eso también pues influye demasiado por lo mismo de la corrupción y todo lo demás. Entonces, también hasta que eso no cambie, no va a cambiar, no va a mejorar la salud. Tienes razón, Stephanie, porque si bien es cierto, también hay edificios, ¿verdad?, donde están funcionales, no como los que nos decía Eric, sino que hay edificios que están funcionales y tienen la capacidad para todo, pero no existe el personal para poder realizar el proceso que se necesita para poder desarrollar
la atención a todos los pobladores, ¿verdad? Entonces, sí es un poquito preocupante la forma de cómo se administra ejecutivamente los recursos que tenemos nosotros aquí en este país. Es increíble cómo nosotros no podemos hacer cambios radicales en estas situaciones, ¿verdad? Donde deberían de tener el mejor manejo del presupuesto para que lleguen los recursos a donde corresponde. Aunque también, déjenme decirles que no es obligación al 100% de ¿cómo se llama? De un Estado o de una administración ejecutiva. Y lo voy a decir en torno a lo que es la educación. Es cierto que la educación es gratuita en el nivel primario, pero están hablando de usted no va a pagar una mensualidad para llevar a su hijo. Ahí es donde existen frases ambiguas que hacen que se malinterprete toda esta situación. Por ejemplo, le están diciendo que le van a proporcionar las herramientas adecuadas, pero no todas, ¿verdad? En el caso de que les están dando una bolsa de útiles, y en realidad no es una bolsa de útiles, le están dando un rubro como de 40 quetzales, y usted como padre de familia, ¿qué puede comprar con 40 quetzales? No puede comprar mucho, entonces puede comprar tal vez 5 cuadernos, y eso es todo lo que le puede dar. Pero usted no solo necesita 5 cuadernos para estudiar, usted necesita crayones, necesita lápices, lapiceros, necesita regla, necesita internet, necesita muchas más cosas, pero esas cosas las tiene que proporcionar el padre de familia. Y ahí es donde nos estamos equivocando, queriendo que el gobierno nos dé todo para poder subsanar la parte de los rubros. Entonces, tenemos que ayudar, o sea, que nos ayuden, pero también ayudar. En el caso de la salud, sí hay que buscarle dónde está el equilibrio, hasta dónde yo puedo dar y dónde me permiten ayudarme, ¿verdad? Porque en el caso de si yo tuviera buenos médicos y me dieran buenos resultados, me hicieran los exámenes, yo tendría que buscar la medicina, ¿verdad? Para poderla adquirir y poder sanarme. Pero en el caso en el que no tengo ningún hospital donde me sea atendida, aparte de no sé ni qué medicinas tengo que tomar, existe un monopolio donde la medicina va a estar muy alta y tampoco la voy a poder adquirir porque no tengo trabajo, porque me pagan muy poco y la enfermedad que tengo requiere de muchas más situaciones. Ahí es donde deberían de estar las ONG para poder proporcionarle a parte de la sociedad continuar con ese trabajo. Entonces, se dan cuenta, no es únicamente de dar un punto de vista, sino analizar el entorno que está para todas estas situaciones. Ustedes como estudiantes de Derecho, futuros abogados y notarios, alfabetos, saben perfectamente que lo que ustedes tienen que hacer es una investigación para poder dar un punto de vista válido, no únicamente disparar palabras que en realidad los aleje de la realidad, aleje de la verdad y empiecen a hablar como personas que no estudian, ¿verdad? Que únicamente van a repetir lo que escuchan, no van a analizar ni van a tener su crítica constructiva para poder desarrollar un tema como tal. ¿Cuál es la utilidad del estudio de la sociología? Es una vía científica. Cada vez que hablamos de la palabra científica, viene a nuestra mente el método científico, donde tenemos que tener una observación, marcar hipótesis, experimentar para poder dar una conclusión. Y eso es lo que nos invita siempre la sociología. No podemos dar puntos de vista en pensamientos empíricos, sino que tenemos que tener una vía científica y sustentable para poder reducir los prejuicios y promover la empatía, y que permite entender el comportamiento de las personas y el origen de los mismos, lo que ayuda a comprender
la diferencia que existe entre las comunidades de una forma amistosa y reflexiva. Ejemplos de la sociología del derecho. El suicidio, todos los problemas que nosotros habíamos verificado u otros problemas sociales que nos promueven serían estos. El suicidio podría ser la integración social, problemas con la salud, comunidad, con quienes se relaciona, problemas mentales o el comportamiento. Cuando una persona se va a suicidar, tiene todo esto en su haber que nosotros lo desconocemos. Entonces, nosotros tenemos que hacer exhaustivamente una investigación para poder dar un punto de vista. Si somos parte de la familia, rapidito viene todo esto, lo que son los problemas sociales. Sin embargo, recordemos nuevamente las máscaras en las que estamos sumergidos todos los seres humanos, ¿verdad? No sabemos si en realidad había un problema de salud y no lo quiso decir, como hace muchos años cuando empezó a tener mucho ruido lo que era el VIH. La mayoría de las personas, como desconocían todo lo que era el problema solamente decidían quitarse la vida para poder terminar con el problema. Sin embargo, se dieron cuenta posteriormente de que era una situación en la que sí podían vivir, en la que no iban a contagiar, pero todo esto tenían que hacer una investigación antes. Sin embargo, por desconocimiento, ellos tomaban la decisión más fácil, que era suicidarse, ¿verdad? Entonces, todas aquellas personas que tienen un suicidio, es bien complicado dar el punto de vista o al menos decirle a la familia, cometer ese gran error, ¿verdad? Ay, fíjese que yo sabía que tenía problemas con su marido. No sabemos si fue con los problemas con el marido. No sabemos si la persona era bipolar y días estaba de buenas, días de malas, días feliz, día triste, día suicida y día que defendía la vida con uñas y garras. Entonces, todo esto o este ejemplo en sí nos enseña a nosotros a que debemos de ser más precavidos a la hora de abordar un tema, a la hora de externar nuestra conclusión. Recordemos que siempre debemos de tomar en cuenta que pueden haber muchos factores y de esos factores tal vez es a uno que le atinamos o puede que no le atinamos teniendo aún este mapa mental a la vista, ¿verdad? Tal vez hay un detalle que se nos olvidó, puede ser, ¿verdad? Entonces siempre cuando nosotros vayamos a externar una opinión acerca de esto, debemos, no solo de esto, sino de cualquier problema social, debemos de asentarnos y poder poner de manifiesto lo que hemos aprendido y el respeto ante todo para poder dar nuestro punto de vista de una forma aseverativa. La sociología del derecho o sociología jurídica puede definirse como la rama de la sociología general que tiene por objeto el estudio de una variedad de fenómenos sociales y fenómenos jurídicos o de derecho. Los métodos del estudio de la sociología es el método analítico. Y el método analítico es un método de investigación que se desprende del método científico y es utilizado en las ciencias naturales y sociales para el diagnóstico de los problemas y la generación de una hipótesis que permite resolverlos. Florian Znaniecki como el método que debía de ser adoptado por toda la investigación sociológica. Ella consiste en la sucesiva postulación de una hipótesis de aplicabilidad universal y que es supuesta a prueba a través de una búsqueda sistemática de casos que las invaliden, entendiendo el análisis como un procedimiento para llegar a la comprensión mediante la descomposición de un fenómeno de los elementos constitutivos.
Está también el método empírico. El método empírico, el método analítico o método empírico analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Es la más frecuentemente empleada en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. El método empírico es un modelo de investigación que pretende obtener conocimiento a partir de la observación de la realidad. El método empírico analítico es uno de los métodos para describir el método científico y se basa en la experimentación y en la lógica empírica, junto a la observación de los fenómenos y análisis estadísticos. Este método es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las matemáticas. ¿Por qué hablamos de un método empírico? Estamos hablando de este método que es a través de la experimentación, de lo que ha vivido la persona, de lo que se ha desarrollado en su entorno, ¿verdad? Obviamente analizamos esa parte para poderle dar un resultado que nosotros consideremos que puede ser el correcto o no puede ser el correcto. Es muy importante tomar en cuenta todos estos métodos. Estábamos hablando anteriormente del método analítico. Tenemos que analizar antes cada uno de los pasos para poder crear una hipótesis y esta hipótesis nos va a dar un resultado. Siempre y cuando utilicemos el método empírico, que es el que nos va a ayudar en relaciones sociales, la experiencia que cada uno ha vivido, ¿verdad? El conocimiento empírico es también práctico, porque nos permite aprender sobre el entorno que nos rodea sin necesitar de otro tipo de conocimiento. En este caso podríamos decir o establecer nosotros, ¿verdad? Tenemos personas, indíquenme, tenemos 2 niños. Los 2 niños tienen problemas con sus padres. Han sido violentados físicamente, los dos. Los dos, digamos que son gemelos, para que no varíe la edad. Son gemelos, han sido violentados y abusados por sus padres de una forma física. ¿Será que un niño logró desarrollarse y logró establecer un crecimiento educativo mucho más grande que el otro? Uno está en la universidad y se va a graduar. En cambio, el otro no lo hizo y siempre el mismo tema que el joven no logró desarrollarse, dice que era porque los papás lo trataban mal. ¿Por qué siendo hermanos, teniendo las mismas posibilidades, uno logró llegar más cerca a lo profesional que el otro? ¿Por qué creen ustedes? Sí, licenciada. Ajá, ¿por qué? Fíjese que yo creo que ahí es cuestión de actitud, de perseverancia, porque a veces conocemos familias, ¿verdad? Grandes, numerosas, donde los hermanos, por lo general la mayoría de ellos, tuvo que trabajar a corta edad, ¿verdad? Y ya no se superó académicamente. Pero de ellos hay 1 o 2 que destacan y probablemente son profesionales universitarios. Tal vez no es tanto por la familia en que se nazca o el ámbito, sino tal vez la actitud de cada ser humano por ser individual. Ok. ¿Alguien más? Pues yo, licenciado, ¿No? yo creo que el entorno sí que puede influir, ¿verdad? O sea, no se puede descartar los factores, ¿verdad? Porque digamos de que por eso está esa palabra como que de viabilidad, ¿va? Porque digamos un niño, un bebé que nace en desnutrición y tal, pues por el mismo que le cuesta desarrollarse, no alimentarse lo suficiente,
pues puede tener problemas de aprendizaje, ¿verdad? Pero en el caso de estas dos hipotéticas personas que mencioné, en este caso hipotético que usted mencionó, pues es simple porque digamos de que aunque hayan crecido en el mismo entorno, pues da la casualidad que las personas son distintas, ¿verdad? Y pueden tener personalidades diferentes, ya veo que cada quien tiene su personalidad, pero sí que influye el entorno, pues pero puede que algunas veces algunas personas sí puedan superarse. Ok, muchísimas gracias. ¿Quién habló anteriormente a Víctor? ¿Quién habló antes que Víctor? Yo, licenciada Daisy. Daisy. Ok, muchísimas gracias. Miren, grandes puntos de vista de los dos y tienen toditita la razón. Sí influye, vamos a dar nuestro punto de vista empírico, ¿verdad? Porque no estamos siendo exhaustivos en el estudio analítico de estas personas, sino que únicamente lo estamos diciendo de una forma empírica por las experiencias que nosotros tenemos a la vista. Entonces, yo considero que los dos tienen un punto de vista válido, porque los dos tienen una misma relación donde dice Daisy por la actitud y Víctor nos está diciendo que va a depender de la persona, ¿verdad? O sea, sí influye el medio, pero no es un determinante. Entonces, a eso nos debemos de enfocar nosotros y empíricamente nosotros ya tenemos el conocimiento para poder analizar estos casos y decir el porqué del comportamiento de ciertas personas, ¿se dan cuenta? Y parte de ello es que las personas son individuales, cada quien va a actuar de la forma que cree conveniente hacerlo, aunque los dos hayan tenido la misma oportunidad en el caso de la familia que Daisy nos estaba indicando, ¿verdad? Según Cerezal y Fiallo, el conocimiento empírico es aquel tomado de la práctica, analizado y sistematizado por vía experimental mediante la observación reiterada y la experimentación. Todo conocimiento empírico es una determinación en el tiempo que constituye una determinación, concreción empírica del tiempo y demás principios de determinación. Ejemplos de problemas sociales o del entorno. Aquí tenemos la primera actividad. Y la primera actividad es que vamos a escribir una hipótesis desde el punto de vista social y una desde el punto de vista jurídico. Vamos a agarrar como punto de referencia, puede ser el problema del uso de las drogas. ¿Les parece? ¿O tienen otro problema social que quieran que podamos abordar? ¿Inseguridad? ¿Está bien? ¿Cuál? La inseguridad. La inseguridad puede ser también. Ok, entonces creamos sobre la inseguridad, vamos a escribir una hipótesis desde el punto de vista social y una desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo podría armar yo mi hipótesis? Acuérdense que primero tiene que ver el problema, tiene que ser los pasos del método científico, ¿verdad? La observación, la creación de la hipótesis, el planteamiento del problema y poder dar, después de la experimentación, una conclusión. Entonces, esa es la actividad que tienen que desarrollar y tienen que subirla para la próxima semana, para el martes de la próxima semana. Esa es la primera actividad que van a desarrollar. Yo les voy a subir estas diapositivas en un momento para que ustedes las puedan tener ya en su Classroom y las puedan leer posteriormente. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿no? O sea, se trata de que, por ejemplo, como el tema de la inseguridad, entonces tenemos que describir por qué es que hay inseguridad en el país o cómo lo abordamos. Tú lo abordas como tú quieras. Recuérdate de hacer una hipótesis. Las hipótesis siempre van a estar a través de una pregunta, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de inseguridad, vamos a hablar qué problema te hace tener inseguridad. Los robos en las camionetas, los asaltos en la calle,
el robo de los celulares, la extorsión, todos esos son problemas sociales de la seguridad. Entonces, ahí tienes que fijar una hipótesis social y luego la hipótesis jurídica podría ser la consecuencia de ese problema, ¿verdad? ¿Será que si extorsionas a alguien vas a ir a la cárcel? ¿Verdad? Solo que lo tienes que colocar muy bien como una pregunta. Dime, Eric. ¿Debemos hacerlo a mano o en un documento de Word? Fueran tan amables, como estamos en la educación virtual, necesitaría que estén en un documento de Word. Muchas gracias. A ti. Licenciada, buenas tardes. Dime. Solo que una pregunta sería el tema, la inseguridad o de las drogas que había dicho usted. No, solo la inseguridad. Ah, la inseguridad. Perfecto, licenciada. Ajá, trabajemos ese porque tiene muchas ramas para que ustedes puedan buscar alguna hipótesis sobre ciertos problemas. ¿Alguien más? ¿No? Entonces nos vemos el día viernes, primero Dios, que tengan muy buenas tardes y los espero a las 2:30. Dime, Jacqueline. Licenciada, disculpe, solo con referencia a los textos que dijo que nos iba a compartir el nombre. Ah, ok. Fíjate que no tengo la fotografía, pero se las voy a subir a Classroom. Ok, muchas gracias, licenciada. Para servirte, muy amable, gracias. Que tengan muy buenas tardes. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Muchas gracias.